Las auditorías internas son muy importantes en cualquier organización. Con ellas se puede identificar la eficiencia de sus procedimientos, si existe alguna no conformidad o área de oportunidad en las cuales se deba trabajar, y de esta manera evitar consecuencias significativas en un futuro que puedan afectar el cumplimiento con los clientes. Es por ello que en el próximo video se explicará cada una de las etapas y actividades que deben ser ejecutadas durante una auditoría, de acuerdo a lo establecido en la ISO 19011, Directrices para la realización de auditorías a los sistemas de gestión de calidad. 6. Realización de una auditoría. 6.2.1 Generalidades. La responsabilidad de llevar a cabo la auditoría debería corresponder al líder del equipo auditor designado. 6.2.2 Establecimiento del contacto con el auditado. El líder del equipo auditado debería asegurarse de que se establezca contacto con el auditado para A. Confirmar los canales de comunicación. B. Confirmar la auditoría. C. Proporcionar información pertinente sobre los objetivos de la auditoría, el alcance, los criterios y los métodos. D. Solicitar acceso a la información pertinente con propósito de planificación, incluyendo información sobre los riesgos y oportunidades. E. Determinar los requisitos legales y reglamentarios aplicables y otros requisitos pertinentes para las actividades. F. Confirmar lo acordado con el auditado respecto al grado de difusión. G. Hacer los preparativos para la auditoría, incluyendo el calendario. H. Determinar los acuerdos específicos de la ubicación. I. Acordar la asistencia de observadores. J. Determinar cualquier área de interés, inquietud o los riesgos. K. Resolver las cuestiones relativas a la composición del equipo auditor. 6.2.3 Determinación de la viabilidad de la auditoría. Debería determinarse la viabilidad de la auditoría para proporcionar la confianza razonable en los que los objetivos de la auditoría pueden lograrse. La determinación de la viabilidad debería tener en cuenta factores tales como a. La información suficiente y apropiada para planificar y llevar a cabo la auditoría. B. La cooperación adecuada del auditado. C. El tiempo y los recursos adecuados para llevar a cabo la auditoría. 6.3 Preparación de las actividades de la auditoría. 6.3.1 Realización de la revisión de la información documentada. La información documentada se debe revisar con el fin de reunir información para comprender las operaciones, preparar las actividades de auditoría, establecer una visión general de la información documentada para determinar la conformidad de los criterios de auditoría y detectar las áreas de inquietud como deficiencias, omisiones y conflictos. 6.3.2 Planificación de la auditoría. 6.3.2.1 Enfoque basado en riesgos para la planificación. El líder del equipo auditor debe adoptar un enfoque basado en riesgos para planificar la auditoría, como el programa de auditoría e información documentada proporcionada por él. La planificación debe facilitar la programación eficiente de las actividades con el fin de alcanzar los objetivos. El líder del equipo auditor debe considerar a. La composición y competencia del equipo auditor. B. Las técnicas de muestreo apropiadas. C. Las oportunidades para mejorar la eficacia y eficiencia de las actividades de auditoría. D. Los riesgos para el logro de los objetivos de la auditoría ocasionados por una planificación ineficaz. E. Los riesgos para el auditado generados al realizar la auditoría. 6.3.2.2 Detalles de la planificación de auditoría. La planificación debe ser flexible para permitir que se realicen cambios. La planificación de auditoría debe establecer a. Objetivos de la auditoría. B. Alcance e identificación de la organización y sus funciones. C. Los criterios de auditoría y cualquier información documentada. D. Las ubicaciones físicas y virtuales, así como el comienzo y duración de las actividades. E. Inducción al equipo auditor. F. Los métodos de auditoría. G. Roles y responsabilidades del equipo auditor.
6.3.3 Asignación de las tareas al equipo auditor. El líder del equipo auditor debe asignar a cada miembro del equipo la responsabilidad para auditar procesos, actividades, funciones o lugares específicos, así como la autoridad para tomar decisiones. 6.3.4 Preparación de la información documentada para la auditoría. Los miembros del equipo auditor deberán recopilar información, revisar la información de las tareas asignadas y preparar información documentada para la auditoría. Se pueden incluir listas de verificación, sean físicas o digitales, detalles de muestreo de la auditoría, información audiovisual, manuales, planes y programas de la auditoría. 6.4 Realización de las actividades de auditoría. Normalmente las actividades de auditoría se realizan en secuencias definidas. Estas pueden ser adaptadas a diversas circunstancias. 6.4.2 Asignación de roles y responsabilidades de los guías y observadores. Estos pueden acompañar al equipo auditor con la aprobación del líder o el cliente. Ellos no influyen ni interfieren en la realización de la auditoría y el líder auditor determinará en qué actividades los observadores pueden ser participantes. Los observadores en materia de acceso, seguridad y salud, medio ambiente y confidencialidad lo deben gestionar con el cliente o líder auditor. Por otro lado, los guías deberán asistir al equipo auditor y actuar cuando el líder lo solicite. Entre sus responsabilidades están acordar acceso de ubicación, ser testigos de la auditoría y confirmar horarios y lugares de las entrevistas. 6.4.3 Realización de la reunión de apertura. El propósito de dicha reunión es presentar al equipo auditor, revisar y corroborar el plan de auditoría por todos los miembros. En esta reunión celebrada con la dirección y los responsables de las áreas a auditar, se formulan y responden dudas, se presentan los roles de cada miembro, los métodos para gestionar riesgos y se confirman los objetivos, alcances, criterios, fecha y hora de reunión de cierre y de reuniones intermedias, canales de comunicación para establecer los avances, recursos que sean necesarios y los acuerdos de confidencialidad para la información necesaria. Es importante resaltar que en esta reunión también se establece el método para registrar e informar hallazgos, condiciones por las cuales se da por terminada la auditoría y los sistemas de retroalimentación. Para organizaciones pequeñas, esta reunión puede consistir en comunicar la realización y naturaleza de las actividades, y para diversas circunstancias, esta debe ser una reunión formal y contar con un registro de los asistentes. 6.4.4 Comunicación durante la auditoría. Durante la auditoría es necesario acordar de manera formal la comunicación dentro del equipo auditor. El equipo auditor deberá reunirse periódicamente para intercambiar información, medir progresos y, de ser necesario, reasignar tareas a cada miembro. El líder informará los hallazgos importantes, las evidencias recopiladas que supongan un riesgo inmediato y significativo para buscar soluciones pertinentes. Cualquier inquietud fuera del alcance de la auditoría deberá anotarse y notificar al líder auditor para su resolución. Cuando las evidencias demuestren que la auditoría no cumplirá con los objetivos, debe ser informado para buscar alternativas y, en el mayor de los casos, realizar cambios a la planificación. Dichos cambios deben ser revisados y aprobados por las personas de la gestión del programa de calidad. Disponibilidad y acceso de la información de la auditoría. Se encarga de conocer el lugar, el momento y la manera en que se accede a la información al momento de ejecutar la auditoría. Esta información se puede establecer en lugares físicos y virtuales de acuerdo al método de auditoría a utilizar. Los métodos de auditoría que se llegan a utilizar son el método de interacción humana, que es donde existe el contacto entre lo que es el auditor y el auditado, así como sin interacción humana, que en este caso el contacto se hace de manera virtual. Revisión de la información documentada. La información del auditado debe revisarse para poder determinar la conformidad del sistema con los criterios de auditoría, sobre la base de la documentación disponible, así como con la que se nos está solicitando. Reunir la información para apoyar las actividades de la auditoría. En caso de no poderse proporcionar la información en el periodo acordado, el líder auditor deberá informar tanto a los responsables de la gestión del programa de auditoría, así como al auditado, la situación que se va a implementar de acuerdo al acuerdo que han llegado.
Recopilación y verificación de la información. Ya obteniendo la información correspondiente a la naturaleza de la auditoría, tomando en cuenta objetivos, alcance y criterios de las mismas, se debe llevar a cabo la verificación, tomando en cuenta que la información se encuentre de manera completa, correcta, coherente y actualizada. Esto para verificar que lo que se está presentando, ya sean registros, formatos o documentos, ahora sí que cuenten con los requisitos necesarios que van a ser los cuales son la base para llevar a cabo de manera correcta lo que es la auditoría y la verificación de estos. 6.4.8 Generación de hallazgos de la auditoría. La evidencia de la auditoría deberá evaluarse frente a los criterios establecidos para determinar los hallazgos de la auditoría. Estos pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría. Cuando lo especifica el plan de auditoría, los hallazgos de una auditoría individual deberán incluir la conformidad y las buenas prácticas junto con la evidencia que los apoya, las oportunidades de mejora y cualquier recomendación para el auditado. De igual manera, se deberán registrar las no conformidades y la evidencia de la auditoría que las apoya deberán revisarse con el auditado para reconocer que la evidencia de la auditoría es exacta y que se han comprendido. Las cuestiones no resueltas deberían registrarse en el informe de la auditoría. 6.4.9 Determinación de las conclusiones de la auditoría. 6.4.9.1 Preparación para la reunión de cierre. El equipo auditor debería reunirse antes de la reunión de cierre para revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información recopilada durante la auditoría, acordar las conclusiones de la auditoría, preparar recomendaciones si estuviera especificado en el plan de auditoría y comentar el seguimiento de la auditoría cuando sea aplicable. 6.4.9.2 Contenido de las conclusiones de la auditoría. Las conclusiones de la auditoría deben incluir el grado de conformidad con los criterios de auditoría, la implementación, el mantenimiento y la mejora eficaz del sistema de gestión, el logro de los objetivos, cobertura del alcance y cumplimiento de los criterios de la auditoría, y los hallazgos similares encontrados en distintas áreas auditadas. 6.4.10 Realización de la reunión de cierre. La reunión de cierre deberá realizarse para presentar los hallazgos y las conclusiones de la auditoría. Esta debe estar presidida por el líder del equipo auditor. Cuando sea aplicable, deberán incluir a los responsables de las funciones o procesos que se han auditado, al cliente de la auditoría, a otros miembros del equipo auditor o a otras partes interesadas pertinentes. Si es aplicable, el líder del equipo auditor deberá comunicar al auditado las situaciones encontradas durante la auditoría que disminuyan la confianza en las conclusiones. Si está definido en el sistema de gestión o por acuerdo con el cliente, los participantes deberán acordar el periodo de tiempo para un plan de acción de los hallazgos. La relación del auditado con el proceso de auditoría se debe tener en cuenta para asegurar que se proporciona el nivel correcto de detalles a los participantes. Cuando sea apropiado, en la reunión de cierre deberá explicarse al auditado lo siguiente: advertir que la evidencia de la auditoría recopilada se basó en una muestra de información disponible, el método de presentación de la información, la manera en que deberían tratarse los hallazgos de auditoría basándose en el proceso acordado, las posibles consecuencias de no tratar adecuadamente los hallazgos de auditoría, la presentación de los hallazgos y conclusiones de la auditoría y cualquier actividad posterior a la auditoría relacionada. 6.5 Preparación y distribución de la auditoría. 6.5.1 Preparación de la auditoría. Este debe proveer un registro completo, exacto, conciso y claro de la auditoría, en el cual debemos incluir una portada y una breve introducción, los objetivos y el alcance de la auditoría, la identificación del equipo auditor y los participantes del auditado, fechas y lugares donde se realizaron las actividades, los criterios que se tomaron en cuenta para la auditoría, la evaluación del equipo auditor y las conclusiones y recomendaciones de la auditoría. 6.5.2 Distribución de la auditoría. Este debe ser emitido dentro de un periodo de tiempo acordado, debe estar fechado, revisado y aprobado. De igual manera debe ser distribuido a los receptores designados en el plan de auditoría y en caso de contar con alguna falla o anomalía, esta deberá ser informada al líder del equipo auditor. Finalización de la auditoría. Una auditoría finaliza cuando se realizan todas las actividades planificadas o si se ha acordado de otro modo con el cliente de la auditoría.
la información documentada perteneciente a la auditoría se tiene que conservar o eliminar, esto llegando a un común acuerdo entre las partes participantes y los requisitos aplicables. Salvo que se requiera por ley, el equipo auditor y todas las personas responsables de la gestión del programa de auditoría tienen prohibido revelar información obtenida durante la auditoría, ni siquiera el informe de la auditoría a ninguna otra parte. Realización de las actividades de seguimiento de una auditoría. Los resultados de la auditoría pueden, dependiendo de los objetivos, indicar necesidades de correcciones, acciones correctivas u oportunidades de mejora. Tales acciones generalmente son decididas y emprendidas por el auditado en un intervalo de tiempo acordado. Cuando sea apropiado, el auditado debería mantener informadas a las personas responsables de la gestión del programa de auditoría. Además, debería verificarse si se completan las acciones y su eficacia. Esta verificación puede ser parte de una auditoría posterior. Del mismo modo, se debe de presentar un informe con los resultados a la persona responsable de la gestión del programa de auditoría.